CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Estamos aquí una vez más tratando de encontrar ciertas claves que a veces nos permiten avanzar más rápido, acelerar o más bien derribar esas barreras que nos impiden colaborar, que tienen impacto también en el desarrollo y en el crecimiento del país y en el bienestar general de las personas, porque la falta de confianza, la falta de colaboración, no solo tiene un impacto muy concreto en que nos cuesta todo mucho más para emprender juntos una tarea como nación, sino que en lo cotidiano se vive áspero, se vive incómodo, nos hace perder energía. Y es por eso que quisimos invitar a Mónica Retamales, directora ejecutiva de Fundación Codea, en parte porque el rol de esta fundación ha significado tender puentes hacia muchos rincones de la sociedad y construir una infraestructura que colabora con la cohesión y con la confianza. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Paloma. Encantada de estar aquí. Lo primero que me encantaría en una línea es que nos dijeras qué hace Fundación Codea. Empodera a personas para que se sientan preparadas para el desafío de esta hiperaceleración digital y para que ojalá puedan aprovechar las posibilidades, las oportunidades que esta revolución ofrece. Nos parecía muy interesante ver tu experiencia porque gran parte de lo que el mundo está viendo como un efecto del desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial es el aumento de las brechas. Pero si nosotros nos remitimos a los 2000, la promesa de Internet y la promesa de la globalización era la promesa de la democratización. Y Fundación Codea justamente hace lo que esa promesa había dicho. O sea, en el fondo le dice a personas que hoy día tienen trabajo de mala calidad o que no los satisfacen, les dicen, mira, yo con un curso de 7 meses te voy a habilitar para este nuevo mundo digital, y lo hace y transforma la vida de las personas. Eso es muy sorprendente. O sea, lo primero que quería yo conocer es eso, es cuál es tu fe, a pesar de lo que está pasando en otras dimensiones del mundo, en que sí la tecnología, sí la globalización, sí la nueva era digital puede todavía ser un puente para transformar la vida de las personas. Primero, para mí no es fe, es evidencia. Nosotros vemos los cambios transformacionales que se generan cuando las personas entienden cómo funciona este mundo digital y entienden que no hay un momento en que uno diga soy experto, porque esto cambia de una manera tan rápida que finalmente lo que tú elaboras y lo que tú tratas de transmitirle a esas personas es que esto va a ser un constante y que tienen que aprender a estar constantemente desafiadas, entendiendo y movilizándose, experimentando por lo demás. Y cuando instalas como ese mindset en la cabeza de cualquier ser humano, ves cómo aflora y cómo encuentran posibilidades y donde estas conexiones que eventualmente ellas tienen con su, por ejemplo, negocio o con su interés vocacional, etcétera. Cuando eso lo empiezas a visualizar, uno ve que esas personas rápidamente se suben a esta curva. O sea, como que aprenden a aprender. Exactamente, exactamente, porque nos metieron en algún minuto en el ADN que nosotros teníamos que estudiar una cantidad de años, hacer una carrera y después íbamos a tener un curso así como eterno en el mismo lugar o en el mismo área de expertise. Eso se murió hace mucho rato en el mundo. No, y me encanta la figura que hiciste, porque hiciste como una elevación. Y la verdad es que no necesariamente la vida es así. O sea, cada vez es menos. De hecho, tú ves a las futuras generaciones y te das cuenta que ellos tampoco piensan en que esto va a ser lineal para nada. Ellos podrían hoy día trabajar de Uber, mañana hacer un curso de especialización, trabajar ahí, volver a estudiar y cambiarse de tema. Esa movilidad, una la está viendo en todo el mundo y yo veo que es una tremenda posibilidad y una oportunidad. Y eso es lo que me parece interesante. Las personas que nosotros hemos formado, muchos años después me dicen, oye, yo estoy viviendo ahora, no tengo idea, en Canadá, en Europa. Claro, me cambió la vida wow, radicalmente. Qué interesante. Y no necesariamente en tecnología, es simplemente la posibilidad de aprovechar todo esto que se genera en estas redes mundiales. Me encanta que hayas terminado con redes, tu frase, porque gran parte de lo que nos llamó a nosotros la atención para que vinieras a Pares Impares es escucharte hablar de la necesidad de la generación de redes
entre el mundo privado y con el Estado, con personas y con instituciones que no son novias. Yo te conozco hace mucho tiempo y diría que una característica muy específica tuya y de tu equipo es que siempre es como, tú tienes eso, yo quiero conocer, yo quiero aprender, yo quiero entender, yo quiero hacer algo en conjunto, ¿no? Y entonces me encantaría primero, en una época tan desafiante como esta, que estamos eligiendo en un nuevo gobierno, que vamos a salir a otra etapa, ¿cuál es la importancia de la colaboración público-privada? Es clave. O sea, es evidente que el Estado dejó de funcionar. No en Chile, en el mundo. La capacidad de delivery de los gobiernos es cercana a cero. Y eso es lo que genera gran parte de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Por lo tanto, yo creo que quienes están en el poder tienen que reconocer que no vienen aquí no son dioses y que necesitan a todos los que quieran sumar en la mesa. Creo que es fundamental. Creo que es evidente que para hacer los cambios profundos que necesita Chile, se necesita aquellos que saben de esos cambios profundos. Yo represento a una ONG y de verdad que la cantidad de pedagogía que tenemos que hacer sobre el tema digital a quienes gobiernan es altísima. Y yo no lo podría hacer desde una mirada soberbia. Tengo que entender que hay un otro que efectivamente no tiene por qué saber y hay que hacer mucha pedagogía. Ahora, creo que la colaboración, como toda actividad humana, tiene que ser de alguna manera estar enmarcada en algo. A mí me invitan a colaborar muchas veces y siempre me quedo en muchas ocasiones con la sensación de que no sé a qué me están convidando, cómo termina. Si nosotros llegamos a un acuerdo, ¿quién garantiza que ese acuerdo va a ocurrir, así como lo conversamos? Entonces creo que falta mucha metodología en la colaboración. Y creo que está lleno de mesas y de conversaciones. El Estado convoca mucho a eso y creo que habría que convocar a menos y habría que concentrar mucho más y habría que hacer una promesa real. O sea, nos vamos a sentar aquí todos los que estamos y vamos a hacer un esfuerzo que inicia aquí, que termina acá. Creo que eso es algo que falta mucho en la colaboración público-privada. Mónica, algo que me parecía interesante de escucharte justamente en una conversación antes era que igual tú decías pero nos necesitamos todos. O sea, también necesitamos al Estado. Necesitamos colaborar, pero sin duda necesitamos al Estado. Y me encantaría llevar la mirada, porque evidentemente cuando miramos al Estado es muy fácil decir todo lo que falta. Sin duda. No es difícil hacer esa lista. ¿Qué le falta al sector privado para que esa colaboración o incluso la solución de problemas a veces sin el Estado pueda también acelerarse? Te lo pregunto porque yo creo que también nosotros tenemos un trabajo importante de cómo mejorar a nuestro propio sector privado para ser más dinámico, más arriesgado, para ser más innovador. Tú trabajas mucho en ese mundo, pero Chile es un país donde eso igual cuesta. Totalmente. Yo creo que empatía. Yo creo que entender que esto no es sencillo. Los empresarios, yo he sido empresaria mucho tiempo en mi vida, tendemos a simplificar las cosas. El Estado es complejo. La gente que trabaja en el Estado, gran parte de la gente que trabaja en el Estado trata de mover un elefante todos los días. Entonces creo que eso es fundamental, entender que esto es complejo y que por lo tanto no vamos a resolverlo en una conversación, en un café, ni en un listado de cosas que nosotros vayamos a entrar. O sea, no nos podemos parar desde que somos los expertos en algo que en realidad no entendemos. Y yo personalmente he acompañado políticas públicas y toma mucho tiempo y toma mucha energía y hay que revolver mucho café y hay que pedir muchas cosas. Ahora, ¿qué tiene el Estado? Volviendo a la pregunta, tiene escala. Para quienes trabajamos tratando de hacer cambios sistémicos, la escala es fundamental. O sea, está súper bueno si yo lo hago con 100 mujeres, pero ¿qué tal si lo hago con 500.000 mujeres? Entonces, esa capacidad la tiene el Estado. Entonces, tengo la impresión que el Estado tendría que ayudar a garantizar a buenas políticas públicas, a buenas iniciativas privadas, escala. Porque si garantiza escala, efectivamente los cambios pueden ocurrir.
Y obviamente quienes estamos trabajando detrás tenemos que reconocer que no tenemos los presupuestos, que no tenemos un montón de casas, por lo tanto tenemos que ceder lo que nosotros consideramos nuestro hacia un bien público. Y eso también es difícil. No es tan fácil entregarle la guaguita al Estado. A mí, yo he entregado varias guaguitas al Estado y es complejo porque uno de repente siente que están convirtiendo la guaguita en Frankenstein, ¿no? Entonces hay ahí una negociación importante, pero que cuando es virtuosa es muy impresionante el cambio que uno puede generar en la vida de las personas. Este programa es un programa que tiene como foco poner en el centro el tema de la cohesión social, de la construcción de confianza, del bien público, que son puras cosas que son buenas palabras para decir, pero son difíciles de hacerlas, ¿no? Son como inasibles. Y materializarlas es importante. Y por eso me encantaría que nos ayudara a entender todo esto que nos has contado, qué rol juega en un país más amoroso, en un país en el que todos se sienten parte, en un país más inclusivo, más próspero e incluso en el desarrollo. Uf. Yo creo que la generación de confianzas es un trabajo diario. Yo me hago mucho control check en eso, porque de alguna manera en mi rol yo realmente tengo que dar confianza de que la responsabilidad que estoy tomando sobre mis hombros voy a ser capaz de sostenerla. Yo te voy a dar un ejemplo súper banal, pero cuando yo me cambié a vivir en el barrio en el que vivo hace 25 años, el día 2 alguien me tocó el timbre y era mi vecino que llevaba un queque. Muy de película. Muy de película. Yo de verdad que no lo podía creer. Era un señor grande que vivía solo y había hecho un queque para mí para recibirme. Y dije, qué increíble. Y me contó de este barrio. Me dijo, este barrio es un barrio muy de vecinos. Nos llamamos vecinos. Y yo rayé con esa idea. Y entonces es un barrio bien peleador también, ¿eh? Muchos proyectos inmobiliarios amenazándolo, etcétera, proyectos viales. Entonces yo dije, bueno, ¿yo qué puedo colaborar desde mi mundo? Internet, en ese minuto yo estaba muy pegada en los años 2000. Dije, bueno, yo voy a empezar a trabajar en una base de datos de vecinos, de mails. Han pasado muchos años desde ese minuto. Yo administro la lista de correos del barrio, básicamente. Son 1.200 registros. Un montón. Es un montón. Y gracias a eso hemos podido organizar el barrio, desde el malón del barrio hasta la pelea. Hasta las peleas. Pero sobre todo hoy día estamos organizados por cuadras, todo lo que es seguridad. Yo te diría que eso que hay en ese barrio contribuye a la paz social, al diálogo, a la sensación de que somos personas más felices de donde estamos viviendo. O sea, cosas pequeñas que todos podemos hacer pueden cambiar literalmente vida de muchos. Entonces yo creo que al final uno se tiene que parar siempre desde ahí, desde lo que yo puedo hacer. Yo hay un montón de cosas que realmente me declaro que no sé hacer, pero las que uno puede hacer realmente contribuyen. Mónica, ¿y cuando tú no sabías esto? Me parece interesante que el primer ejemplo que cites es el de tu vecino, el 2000, con el queque, porque cuando las cosas son cercanas, cuando es tu barrio, cuando es tu vecino, tal vez podría ser más fácil saludarlo o ser amable que cuando te juntas, por ejemplo, con alguien de quien sospechas, que crees que lo hace pésimo, como el Estado. Por ejemplo, o un competidor, lo digo también desde el mundo privado. O sea, aparte, todos fuimos un poco criados en la lógica de la competencia más que la de la colaboración. Entonces, me encantaría saber un poco cuál fue un poco tu momento eureka respecto de que tenías que cambiar tu modo en lo privado, en lo laboral, en la vida cotidiana, en tus interacciones, para entrar en un modo te llevo el queque. Bueno, yo vengo de una industria, la industria tecnológica, que fue una industria que en algún minuto pensó que iba a cambiar el mundo. Y vaya que lo cambió. Pero de verdad que los que vivimos como la construcción de Internet, yo entré a la industria en el 97, teníamos como una mística, creíamos efectivamente que a través de la tecnología íbamos a poder escalar soluciones para resolver los grandes problemas de la humanidad. O por lo menos yo me creí ese cuento. Y para mí fue súper dramático lo que pasó con la industria. Porque además era choro
que habíamos muchos neurodivergentes en esta ecuación, entonces también había algo muy, muy fuerte de cómo los excluían, los que nos metían en el sótano. Ustedes tal vez no te acordáis de esa época, pero los tecnológicos, los técnicos estábamos metidos realmente, literalmente en los sótanos. Hoy día son los gerentes generales más poperos del planeta, ¿no? Y a mí me pasó en algún minuto que como que sentí que me tenía que hacer cargo un poco de lo que nos estaba pasando como industria. La falta de conexión, el empezar a medir todo por clics, la falta de humanidad de las construcciones digitales que estamos haciendo. Yo creo que he tenido varios momentos eureka, pero tal vez el más heavy, empresarialmente hablando, me tocó armar una empresa muy grande en algún minuto. Y dije, finalmente voy a ser millonaria. Era como que eso era como que había firmado un acuerdo así súper importante con los gringos y todo. Y tenía que armar un centro de desarrollo tecnológico con mucha gente. Y empecé a buscar a esa gente, tenía que en un mes tener contratados, ponte tú, que a 200 personas. Y no encontré a nadie en Chile. No encontré gente en Chile que tuviera las competencias que me estaba pidiendo mi socio americano. Entonces terminé viajando a la India, trayéndome indios a vivir a Chile. Bueno, esa es otra historia. Pero me di cuenta de la tamaña oportunidad que nos estábamos perdiendo, así literal. Y ahí fue que nace un poco esta idea de cambiarme al tercer sector y de realmente formar gente para que participe de la revolución. Y tratar de convencer políticas públicas, decir, como la India. Yo cuando era chica con las monjas rezaba por los niños en la India. Como la India hoy día es esa potencia y es gracias a haber apostado a los talentos instalados. Entonces, eso, creo que un país como esa podría ser una posibilidad. ¿Qué característica tiene el talento digital que tú desarrollas pensando justamente en no reproducir el monstruo? Porque hoy día sí sabemos todos los días, hoy día las grandes tecnológicas tienen más poder que muchos países juntos y hay muchos de sus efectos que realmente nos destruyen. Entonces, ¿cuál es la característica y cómo se enseña un talento digital con sentido de humano, de cohesión social y de crecimiento colectivo? De partida yo creo que esto tiene que masificarse a nivel escolar porque la innovación temprana realmente genera así, pero los niños inmediatamente sienten que esto tiene sentido, porque ellos viven ahí. Entonces tú les estás enseñando cómo generar algo interesante con eso que consumen, con eso que a veces daña, ¿no? Entonces eso sin duda, pero yo diría que lo que más le falta a esta industria es diversidad, otros campos, otra gente hablando del tema. ¿Para qué decir las otras ciencias? Pero las ciencias sociales, que no estén paradas en la discusión que estamos teniendo hoy día, que no estén discutiendo. Hay un tercio de consumidores de Internet que son niños y nadie está diciendo, oye, ¿qué le estamos mostrando a un niño de 5 años que agarra un celular y puede encontrarse con pornografía viva? ¿Cómo eso nadie está discutiendo qué hacer? Entonces yo creo que lo que más le falta a esta industria es gente de otros lugares que venga a criticarla, que venga a hacerla mejor. Oye, y para terminar, pensando en que sí podría ser el sueño de alguna persona cambiar su vida, ¿cuál es la primera invitación que tú le haces a esa? Yo conozco muchos casos de personas que han sido formadas por CODEA, no sé, esa mujer que fue dueña de casa y a sus 45, 50 años, por primera vez tú le dices, tú puedes aprender. ¿Cuál es ese speech, ese discurso que tú le das para decirle que sí puede? Yo creo que el discurso es desde la demanda. Hoy día las habilidades digitales son requeridas por todas las industrias transversalmente. Todas las industrias del mundo están obligadas a transformarse y a tener una oferta de valor en el mundo digital. Y por lo tanto, desde la demanda, desde las posibilidades, aumenta muchísimo una persona que tiene conocimiento y mindset digital versus otra que no. De hecho, cuando tú miras y le preguntas a las empresas qué es lo que necesitan, es gente que sepa inteligencia artificial, gente que sepa elaborar un problema y resolverlo con habilidades digitales, etc. Por lo tanto, no crean que las empresas siguen pidiendo lo mismo. Las empresas hoy día están cambiando sus perfiles de ingreso y por lo tanto aprender habilidades digitales efectivamente les va a dar mucha vitalidad a sus carreras. Te quiero agradecer por esta conversación. Muchas gracias a ti.
Nosotros vamos a ir a una pausa. Quisimos dar una mirada a un mundo que está transformándose a una velocidad que a veces no somos capaces de seguir y ver qué hay ahí para la confianza, qué hay ahí para la cohesión social, qué hay ahí para soñar con un futuro distinto para cada uno de nosotros y para todos juntos en Chile. Vamos y volvemos. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.